La Voz de América presenta. Gracias hoy al pueblo de México. México elige a Claudia Sheinbaum como su primera mujer presidente. La mandataria adelantó que su gobierno promoverá una política de no intervención, mientras líderes de la región la felicitan. Ambas campañas presidenciales en Estados Unidos usan el veredicto contra Donald Trump para conquistar votantes indecisos. Y en Florida, expertos estudian cómo crear estructuras más resistentes a los huracanes. ¿Qué tal? Bienvenidos. El Mundo al Día comienza hoy con la noticia de la elección de la primera mujer en alcanzar la presidencia de México. Este domingo, millones de mexicanos eligieron la continuidad con la elección de Claudia Sheinbaum, la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador. En cobertura de equipo nos acompañan desde Ciudad de México nuestros enviados especiales. Celia Mendoza, comienzo contigo porque Xóchitl Gálvez reconoció los resultados, pero de alguna manera ahora dice que impugnará estas elecciones. ¿Por qué? Ella asegura, y esto lo hizo público hace tan solo unas horas, que estas elecciones tuvieron preferencia con algunos candidatos y esto cambió el balance de lo que podría haber sucedido durante la jornada electoral. Asimismo, dijo que fue clara la influencia del crimen organizado, no solamente para presionar con violencia a los candidatos, sino también es un reflejo el número de candidatos asesinados, asegurando que ella cree en la democracia y por lo tanto reconoce la victoria de su contrincante, pero que es necesario que se luche por la transparencia y para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder en las elecciones. Por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. No llegó sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. A sus 61 años, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, es la primera mujer que asumirá la presidencia de México. Tras una masiva participación, el Instituto Nacional Electoral, INE, confirmó las tendencias de las encuestas de cierre de urnas. El conteo se realizó en 5.651 casillas que representan un 74.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. Guadalupe Taidey, consejera presidenta del INE, indicó que Sheinbaum obtuvo entre el 58,3 y el 60,7% de los votos, cifras que llevaron a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez a reconocer su derrota. Me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Para mexicanas como Abril Flores, ya era hora para que una mujer llegara a la presidencia, pero reconoce que el apoyo a largo plazo depende de su labor. Yo creo que desde el primer año se van a empezar a ver resultados sutiles y ya a mitad de su periodo probablemente podemos ver está bien o está mal. Sheinbaum recibió más votos que inclusive hace seis años Andrés Manuel López Obrador y también tendrá un beneficio cuando sea juramentada el 1 de octubre y es que tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados y Senado, ya que las proyecciones del INE aseguran que sería la mayor parte miembros de Morena. Celia, y lo veíamos desde Estados Unidos hasta Venezuela, comenzaron a llegar mensajes de felicitación a Claudia Sheinbaum. Jorge Agobián, ahora voy contigo. Desde el ámbito internacional, ¿cuáles son esos retos que ahora enfrenta la nueva presidenta? Yasmín, Sheinbaum dijo que mantendrá la misma visión de política exterior de Andrés Manuel López Obrador, pero está por verse cómo va a maniobrar con las relaciones quebrantadas que sostiene el gobierno de AMLO con algunos países de la región, pero también cómo van a trabajar de la mano de Estados Unidos para temas clave como la migración irregular. Una victoria que trasciende más allá de México. Continuaremos con una política exterior
basada en nuestros principios constitucionales de no intervención. A partir del 1 de octubre, Claudia Sheinbaum dará forma a la relación exterior de su país. Sí, estoy muy contento. Sin prever cambios a la postura del actual presidente López Obrador. Con los Estados Unidos habrá una relación de amistad, respeto mutuo e igualdad como hasta ahora ha sido. Refrendando sus palabras, el presidente estadounidense Joe Biden felicitó a la presidenta electa de su principal socio en la región. Expresé nuestro compromiso de promover los valores e intereses de ambas naciones en beneficio de nuestros pueblos. El secretario de Estado Antony Blinken fue más allá y agregó que Estados Unidos espera profundizar la cooperación en materia de seguridad, comercio, inversión y migración. Pero es muy temprano para evaluar la futura relación de los dos países, dice este experto. Evidentemente el tema de Donald Trump está ahí. En noviembre Estados Unidos va a las urnas y hay dos opciones, Joe Biden o el expresidente Donald Trump, dos candidatos con caracteres y visiones diferentes sobre temas clave, como la migración. Donald Trump es un presidente difícil, impredecible y que ha presionado mucho a México, sobre todo en el tema migratorio y ya no se diga en el tema comercial. Llevaremos a México. En manos de Sheinbaum recaerá la decisión sobre el futuro de las quebrantadas relaciones con Perú y Ecuador, aunque en su discurso de victoria envió una señal. Con el sur y el Caribe seguiremos ampliando nuestras relaciones de amistad. Bueno, y a esto hay que agregarle que tanto el presidente Joe Biden como la nueva presidenta o la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sostuvieron su primera comunicación el día de hoy. Le agradecemos a nuestro reportero y a nuestros enviados especiales Jorge Agobián y Celia Mendoza por esta cobertura especial. Bien, en Estados Unidos la afluencia de mexicanos a los centros de votación superó las expectativas de las autoridades. Carolina Valladares nos informa que muchos votantes esperaron durante casi 10 horas para sufragar, pero a pesar de la espera, muchos se quedaron sin poder ejercer su derecho al voto. Colas y más colas a las afueras de los centros de votación de costa a costa de Estados Unidos. Es la imagen que marcó la jornada electoral en los consulados de Los Ángeles, Nueva York, Miami o Washington, D.C. Estoy muy contenta para ejercer mi voto. Tengo 35 años aquí. Desde bien temprano, multitudes acudieron al llamado en las urnas. Entre los que esperaban, algunos se habían inscrito a tiempo en el padrón electoral. 5 de la mañana salí de la casa para llegar aquí a Orlando, el único lugar para votar en toda la Florida. Y otros que no se habían inscrito previamente esperaban lograr uno de los 1.500 puestos adicionales dispuestos por las autoridades electorales. Vine a las 8:30 porque yo, de hecho, no había registrado para hacer mi voto. Dijeron las autoridades del INE a La Voz de América que la asistencia a las urnas superó las expectativas. Y es que era la primera vez que los mexicanos en el exterior podían votar en persona. Todos los que hicieron su registro previamente tienen su lugar asegurado. Sin embargo, adicionales a los que se registraron, pueden también votar estas 1.500 personas. Una cola que se alargó durante horas y bajo un sol de justicia. A pesar de la interminable espera, predominaban el ambiente festivo y sentido del humor. Al caer la tarde, el temor a no poder ejercer el derecho al voto empezó a hacer mella entre quienes llevaban horas esperando su turno. Entre los asistentes, quejas sobre la falta de previsión y organización por parte del Instituto Nacional Electoral. Llegué hoy a las 7:30 de la mañana, el sistema es lento, son únicamente 5 casillas para todas las personas que hay adentro. Me tomó adentro más de 1 hora porque hubo un problema de sistema. Y caras de decepción entre los que esperaron sin éxito hasta 10 horas para sufragar. Muchos se resistían a irse incrédulos por la situación. Hasta 300 personas que no estaban registradas se quedaron sin votar en Washington, D.C., según el INE. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Tras el histórico veredicto de culpabilidad contra Donald Trump, el hoy candidato presidencial se pronunció sobre la posibilidad de ser enviado a prisión. Y es que ambas campañas, tanto la republicana como la demócrata, utilizan la decisión del jurado para captar a los votantes indecisos. Veamos el informe que nos preparó Ángela González. Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser hallado culpable de cargos criminales, pero su popularidad no ha menguado, dice uno de sus abogados. En las 24 horas posteriores a este veredicto, la campaña de Trump rompió récords de recaudación, incluidos aportes de decenas de miles de nuevos donantes.
Creo que el pueblo estadounidense ve este juicio tal como fue y ciertamente tenemos la esperanza de que en una apelación lo desestimen. La Fiscalía de Manhattan acusó a Trump de falsificar registros comerciales para influenciar de manera ilegal los resultados de las elecciones de 2016 en la que ganó la presidencia. El veredicto de culpabilidad no lo ayudará, dice el gobernador demócrata de Maryland. Lo que va a resonar en la comunidad en su conjunto es tener una persona, tener un presidente como el presidente Biden que realmente se esté centrando en nuestro futuro. En una entrevista exclusiva transmitida por Fox and Friends, Trump opinó sobre la posibilidad de ser sentenciado a cárcel o arresto domiciliario el próximo 11 de julio cuando el juez Juan Merchan dicte su sentencia. No sé si el público lo soportaría, ¿sabes? No estoy seguro de que el público lo pueda aceptar. Creo que sería difícil para el público, ya sabes, podría ser un punto de quiebre. La campaña de Biden publicó un clip de la entrevista en X con el título que decía "El delincuente convicto Trump sugiere que habrá violencia si lo ponen bajo arresto domiciliario". El veredicto de culpabilidad podría nutrir la campaña de Biden y convencer en especial a votantes indecisos, dice la politóloga Susan Stokes. Tal vez mujeres de los suburbios que podrían estar un poco indecisas sobre qué hacer en noviembre de 2024 y necesitan que se les dé alguna razón para mirar más allá de este veredicto. El primer debate presidencial está pautado para el próximo 27 de junio. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Este lunes, Hunter, el hijo del presidente Joe Biden, llegó a un tribunal en Delaware durante el inicio del juicio en el que es acusado de 3 cargos por delitos graves derivados de la compra y posesión de un revólver en el 2018, por el que habría mentido al decir que no era drogadicto. Este es uno de los 2 casos penales que enfrenta el hijo del presidente. El otro es relacionado a impuestos federales y se lleva a cabo por separado en California. El presidente Biden emitió hoy un comunicado expresando el amor por su hijo y agregó que muchas familias tienen seres queridos que han superado la adicción. La patrulla fronteriza reporta un aumento en los operativos de rescate de migrantes en el sector de El Paso, en Texas. César Contreras nos envía el reporte. Las altas temperaturas en el desierto de Nuevo México y la liberación de agua para los sistemas locales de irrigación en el oeste de Texas han complicado el cruce irregular de la frontera estadounidense por el sector del Paso. Muchos migrantes han perdido la vida en estas aguas, dado a la complejidad y lógicamente que el problema que es el sistema de irrigación y que representa cuando estos migrantes cruzan de manera ilegal la frontera. Y es que el número de personas rescatadas ha aumentado de manera sustancial en el presente año fiscal con respecto al anterior. La patrulla fronteriza durante todo el año fiscal 2023 registró 597 rescates. Mientras que durante el presente año fiscal, que empezó el 1 de octubre del 2023, se han registrado más de 620 rescates y el arrepentimiento comienza a apoderarse de quienes intentan migrar de manera irregular a Estados Unidos. Bueno, por mí, yo lucho, pero por mi hijo, por él es que yo a veces me arrepiento de haber venido aquí. Los migrantes tienen claro cuáles son los riesgos de buscar un ingreso ilegal al país. En el desierto, te comen los coyotes, te quedas sin agua, y ahora si cruzas por el río, pues te ahogan. Pero no todo es desalentador. Los rescates han evitado que el número de fallecimientos por deshidratación o ahogamiento desciendan. Durante el año fiscal 2023, el sector del Paso registró 147 muertes. Ahora, lo que va de este año fiscal 2024, ya hemos registrado 54. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Bomberos continúan sus esfuerzos para apagar un incendio que ha consumido más de 4.856 hectáreas en el centro de California. La Agencia de Extinción de Incendios del Estado, CAL FIRE, informó este domingo que unos 400 bomberos se han unido en las operaciones y solo se ha podido contener el 15%. Las autoridades han instado a residentes locales a evacuar la zona mientras también investigan la causa del incendio. Y al comenzar la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, expertos en Miami estudian nuevos métodos para construir estructuras que tengan la capacidad de resistir los fuertes vientos que cada año causan estragos en el estado de Florida. El reporte lo tiene José Pernalete.
el muro de viento. Este proyecto es una realidad en Miami, donde se simulan los efectos de los huracanes que azotan anualmente a la comunidad. Una instalación localizada en la Universidad Internacional de Florida que ahora cuenta con un aporte federal del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología valorado en más de $4 millones para lograr unas simulaciones que se adecúen mejor al realismo de la naturaleza. Siempre pensamos que vientos de 160 a 165 millas por hora eran lo máximo que íbamos a enfrentar, y sabemos que por lo de los últimos años, estas tormentas están al borde de vientos de 200 millas por hora. El objetivo es recrear situaciones meteorológicas extremas para determinar posibles regulaciones que otorguen a las construcciones mayor resistencia ante los devastadores huracanes que azotan al estado anualmente. En el Atlántico sí hemos visto un incremento o un aumento en los huracanes en los últimos 30 años. Eso pensamos que es parte de un ciclo que ocurre naturalmente en la atmósfera y en el océano. Otro de los objetivos es reducir los costos de las construcciones de inmuebles y edificios, pero sobre todo, evitar los daños millonarios que causan estos fenómenos naturales. Uno de los huracanes más fuertes que ha azotado Florida fue Ian, en septiembre de 2022. FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, calcula que Ian provocó daños por $115 millones. Fue el tercer ciclón más fuerte que ha impactado a Estados Unidos luego de Katrina y Harvey. José Pernalete, Voz de América, Miami. Cuando volvamos, la promesa de Nayib Bukele al posesionarse por segunda vez como presidente de El Salvador. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Jorge Agobián, codirector del documental Victoria de Voz de América. Victoria es una alternativa a las historias desde las trincheras y la primera línea de batalla. Te lleva a ver la guerra desde los hogares de los personajes ucranianos para entender y comprender sus miedos, sus frustraciones, su tristeza, pero también celebrar sus alegrías. Victoria estrena oficialmente el 5 de junio en vozdeamerica.com. Bienvenidos a RetroBoa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Nayib Bukele juró por segunda vez como presidente de El Salvador y aunque no dio detalles de su plan, prometió que luego de sanar al país de la inseguridad, ahora sanará su economía con algo que llamó una medicina amarga. Claudia Saldaña reporta que llamó a los salvadoreños a aceptar cada una de sus decisiones sin titubeos. Eso no es realidad. Medicina amarga. Esto es lo que el presidente Nayib Bukele ofreció a los salvadoreños el día en que recibió la investidura como presidente por segundo periodo consecutivo. El país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Para algunos expertos en política internacional, como Napoleón Campos, la medicina de la que Bukele habla ya afecta a la población. Porque no hay peor medicina amarga
que quedarse sin empleos, que aumentar el más de 1 millón de habitantes que Naciones Unidas reconoce que están bajo inseguridad jurídica en El Salvador, y no hay peor medicina amarga que irse del país. En su discurso, el mandatario no habló de propuestas concretas ni estrategias de gobierno, solo enfatizó sus logros en el tema de seguridad. Y es tanto el éxito del combate a la delincuencia, al crimen organizado y a las maras, ¿por qué no regresó la inversión extranjera al país, la que genera empleo? El mandatario dijo que esta es la receta que el pueblo eligió y pidió a la gente jurar respaldo incondicional. Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos. Si esta es dictadura, vengan a vivirla porque lo vamos a reelegir. Si él 10 veces se reelige, 10 veces votaré por él. El presidente aún no ha hecho público si habrá cambios en su gabinete de gobierno. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. En Nicaragua, el oficialismo adelantó sus eventos de campaña por la presidencia. A pesar de que las elecciones se realizarán en 2 años y de la represión que vive la oposición, sus seguidores se movilizan desde ya para promover un nuevo periodo de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos informa. Transportistas nicaragüenses afiliados al partido de gobierno desde ya han empezado una campaña para postular al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para las elecciones generales de 2026. Gracias a las gestiones de nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, nosotros estamos comprometidos con el pueblo de Nicaragua. Junto a las instituciones gubernamentales, los motoristas aprovecharon un donativo de 250 buses chinos para vestir camisetas y gorras que dicen Daniel y Rosario 2026. Seguimos bendecidos, prosperados y en victorias gracias a nuestro buen gobierno. Algunos analistas han lamentado que el gobierno de Daniel Ortega una vez más excluirá a la oposición de unos comicios, como ha ocurrido desde el año 2016. Yo siempre he dicho que Daniel Ortega jamás va a dejar de ser el candidato eterno del Frente Sandinista hasta el día que se muera. Aunque faltan 2 años para las votaciones, grupos de oposición desde ya califican el proceso como una farsa. Daniel Ortega lo tiene claro y Rosario Murillo. Ellos saben que el pueblo nicaragüense no los quiere. Con una oposición medianamente cohesionada, pierde. Recientemente, el presidente Daniel Ortega dejó claro que no tiene intenciones de dialogar con Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales de 2026, a pesar que para esa fecha tendrá 80 años. Donaldo Hernández, Voz de América. Al regresar, el Banco Mundial destaca las oportunidades que tiene Ecuador para sobreponerse a sus desafíos económicos e impulsar el desarrollo. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Se ven obligados. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com.
En su más reciente informe, el Banco Mundial recomendó a Ecuador darle prioridad al fortalecimiento de 3 sectores de su economía para lograr que se convierta en un país de renta alta. Néstor Aguilera nos da los pormenores. Si Ecuador quiere mantener la reducción de la pobreza y llegar a ser un país de renta alta, debe explotar fuentes adicionales de crecimiento. Así lo advierte el Banco Mundial en su informe Crecimiento Resiliente para un futuro mejor, presentado en Quito. Para esto se requiere, hay 3 áreas, ¿no? El tener una senda fiscal sostenible, aprovechar las oportunidades en los sectores claves y sobre todo también el implementar políticas que fomenten el empleo, la competitividad y la productividad. El organismo recomienda además que Ecuador impulse su crecimiento con una mayor participación del sector privado a través del potencial de la agricultura, la minería formal y el turismo. La minería formal es una pieza fundamental para el Ecuador, para el desarrollo del Ecuador, y el impacto en la economía nacional, pero en las economías locales ha sido definitivo. Si hablamos de agricultura, hablamos obviamente de alimentación, y esta alimentación es la base fundamental que tiene tanto los ecuatorianos como en el exterior. El informe propone también la búsqueda de consensos para la consecución de objetivos. Si bien es cierto, muchos nos se han enfocado que no hemos logrado un consenso en tal cosa. Sin embargo, sí han logrado consensos. Por ejemplo, está el consenso sobre la dolarización, está el consenso sobre los temas de inseguridad. La tasa media de crecimiento anual para el país andino entre 2002 y 2014 fue del 4,6%. Sin embargo, entre 2014 y 2022 fue de apenas 0,2% según el Banco Mundial. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Volvemos con más en solo minutos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la... Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Nosotros regresamos para cerrar en la península de Yucatán, al sur de México, donde miles de cuevas subterráneas, ríos y lagos están bajo amenaza, pero un equipo de voluntarios de la organización Cenotes Urbanos en Playa del Carmen planea limpiar la basura y contaminación de sus aguas, que pone en riesgo a peces, reptiles y otros organismos del ecosistema, que además es uno de los principales atractivos turísticos de este país. De esta manera me despido por hoy. Les informó Yasmín López.